Gloria al Señor. Sean bienvenidos este día, cada uno de ustedes, y pidamos que el Señor hable a nuestros corazones, ya que su palabra es bendita, su palabra tiene la inspiración del Espíritu Santo, pero nuestros corazones necesitan esa unción, ese aceite, para que podamos estar atentos y recibir humildemente su consejo. Así es que pidámosle al Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que hablas a nuestros corazones, que nos orientes, que nos dirijas, que avives tu obra en medio de nuestros días. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque en medio aún de las circunstancias más difíciles, tú estás con nosotros. No nos has dejado solos, sino que estás ahí para bendecirnos y animarnos en los momentos de desmayo, de falta de fuerza. Señor, gracias, porque tú eres un Dios que se compadece de nuestras debilidades y que no se olvida de que somos polvo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver juntos sobre la copa que Jesús bebió. La copa y la ira divina es el título de nuestro mensaje, la copa y la ira divina. En Marcos capítulo 8, en el verso 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí el Señor en este verso dice aquí claramente que Él estaba enseñando. Jesús enseñó doctrina, enseñó parábolas, enseñó del fin, escatología, pero Él también les enseñó, y esta era una de las partes de la enseñanza de Jesús que sus discípulos no la estaban absorbiendo, no la estaban entendiendo, según lo que leemos en otras partes de la Escritura. Ellos no estaban entendiendo qué significaba eso de la resurrección entre los muertos. De hecho, cuando entendieron, aquí mismo podemos ver que cuando esto les decía claramente, dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa palabra, ese verbo reconvenir, quiere decir a reprenderlo, a censurarlo. Imagínense, o sea, el propio Pedro estaba queriendo evitar que eso sucediera. No estaban imaginando realmente lo que estaba, es obvio, ¿verdad?, en la mente de Jesús, de cumplir la voluntad de su Padre y terminar su misión. Entonces, Él les estaba enseñando que primero Él padecería mucho, la primera cosa, que sería desechado de los ancianos. O sea, el primer punto está en que todos lo abandonarían. Este es nuestro primer punto. Todos lo abandonarían. Sería desechado de los ancianos, que son los líderes del pueblo. Los ancianos eran los líderes del pueblo, que obviamente, habiendo Jesús bendecido tanto al pueblo, pues era obvio o era necesario o hasta, digamos así, justo que ellos estuvieran apoyando a Jesús. Pero no, los ancianos también lo rechazaron. También el otro grupo que lo rechazó eran los principales sacerdotes, que eran las autoridades máximas de la religión y también de los rituales del templo, o sea, de la adoración y de los sacrificios que se hacían en el templo. Ellos también lo rechazaron. Y luego dice el Señor ahí, y por los escribas.
Los escribas eran los doctores de la ley, aquellos que interpretaban la ley y la enseñaban al pueblo. Entonces, estos tres grandes grupos muy importantes, prácticamente un trío que era el eje que manejaba o que tenía la influencia poderosa sobre el pueblo, esos tres abandonaron al Señor y lo rechazaron. Entonces, vemos aquí estos tres, pero también hay un cuarto grupo que también lo abandonó y fueron sus discípulos. En otras palabras, aquellos que habían sido enseñados durante 3 años y medio, que habían sido enviados a predicar la palabra del Señor, ellos también lo dejaron, habiendo absorbido de una forma más cercana, con la unción declarada del Mesías sobre sus vidas, teniendo entendimiento en muchas cosas que el Señor mismo les explicaba cuando ellos le preguntaban. A pesar de eso, en un momento oportuno, aunque Pedro varias veces, representando al resto de los discípulos y a los apóstoles, les dijo: yo estoy dispuesto a ir contigo a la cruz, yo nunca te negaré. Si todos te niegan, yo no, yo estoy dispuesto a morir por ti. A pesar de toda esa disposición, a pesar de todo ese ánimo de valentía, de coraje que él estaba manifestando, también lo abandonó. Cuando estaba allá en el patio de la casa del palacio del sumo sacerdote, una humilde sierva comenzó a mostrar que Pedro realmente en el momento de la decisión no tenía el espíritu correcto, el valor y el coraje para entregar su vida por Cristo. Muchos de nosotros somos como Pedro, ¿verdad? En el momento de la emoción, nosotros manifestamos el impulso, el ímpetu de hacer las cosas para la gloria de Dios y mostrando que somos capaces. Pero cuando viene el momento, parece ser que todo eso se esfuma, desaparece, y en nuestro corazón lo único que puede existir muchas veces es cobardía, es frustración, es miedo. Y así sucedió con Pedro. Él tuvo que llorar amargamente para poder sentir el perdón de Dios en su vida, porque realmente todo lo que había dicho y todas sus palabras realmente estaban solo en sus labios, porque el corazón no estaba preparado. Pero en este momento, viendo esa situación de debilidad, de flaqueza humana, tenemos que entender también que Jesús era humano, ¿verdad? Cuando se dice de él mismo el Hijo del Hombre, es porque él se identifica plenamente como hombre que él vino a ser en esta tierra. Él también vivió momentos bien difíciles. Y vamos a ver exactamente eso y cómo esos momentos para él consiguió vencerlos, porque él tuvo la clave en su vida, y es eso que nosotros queremos entender. Bueno, entonces mencionamos los tres grupos: los líderes del pueblo, los ancianos, los sacerdotes, los representantes de la religión, los representantes máximos de la religión y de la liturgia del templo, los doctores de la ley, que vivían acusándolo que él violaba el sábado, que él no aceptaba las tradiciones de los ancianos, que prácticamente habían hecho de esas tradiciones mandamientos, ¿verdad? Según ellos, mandamientos de Dios, pero Jesús les enseñó que eran mandamientos de hombres. Eso chocó en el corazón de ellos, tanto que realmente lo rechazaron. Sus discípulos, y de ese grupo de los discípulos había un círculo más cercano a Jesús, que era Pedro, Andrés y Juan. Jacobo y Juan. Esos tres hermanos, tres discípulos, de esos tres, dos eran hermanos, y Pedro, que estaba ahí, eran los más íntimos. Hasta ellos en el Getsemaní lo abandonaron. Cuando él estaba diciéndoles exactamente aquí, en el capítulo 14 de Marcos, él está diciendo: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vean ustedes cómo esta oportunidad fue única, porque aquel hombre que ellos siempre habían visto de una forma tan fuerte, tan lleno de coraje, lleno de valor y lleno de fuerza para hacer la voluntad de Dios, nunca lo vieron de esta manera. Y ahora él está entristecido y angustiado. De hecho, el griego aquí nos dice y utiliza palabras tan importantes que dan a entender que esa tristeza y esa angustia eran supremas, eran profundas. O sea, lo que él estaba sintiendo, nosotros no lo vamos a entender sino hasta el momento oportuno, cuando el Señor nos muestre eso y realmente nos sentiremos tristes. Porque, ¿por qué razón? Porque nos identificaremos con Él y también porque entenderemos que esa tristeza profunda y esa angustia que Él vivió fue por nuestra causa. Entonces dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. De hecho, él ya estaba sintiendo el peso de la muerte allí en Getsemaní. Y les dice, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. O sea, era un momento muy, muy tremendo lo que él estaba viviendo, pero sus discípulos estaban durmiendo. Así que cuando él llegó allí, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro principalmente, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, prácticamente estos tres discípulos más cercanos estaban vencidos por el cansancio físico, emocional y también espiritual, porque el poder de las tinieblas estaban ahí operando principalmente en el Getsemaní, y aquellos tres discípulos no tendrían la oportunidad de orar por su maestro. ¿Por qué? Porque hasta en el aspecto espiritual de la oración ellos abandonaron al Señor. Tal vez no comprendieron en su totalidad la necesidad que Jesús tenía en aquel momento. No lo comprendieron como su maestro, que cuántas veces los ayudó, cuántas veces les dio de comer, cuántas veces manifestó milagros y maravillas delante de ellos. Y ahora el único que necesitaba de ellos es un poco de oración, pero ellos no pudieron debido a su carne. Entonces, ya vemos aquí 4 grupos, pero hay un quinto. No grupo, pero hay una quinta persona que lo abandona, y este es su padre. Su padre también lo abandonó. Y esto llega al momento en el cual podemos comprender lo que significa la copa. Por eso dice él aquí en el verso número 36, me interesa que ustedes vean el 35, donde dice, se postró en tierra, o sea, con su rostro en el suelo, y oró que si fuese posible. Fíjense la forma como él estaba orando. Y vamos a ver en este momento otra oración, otra frase que es aún más contundente que esto. Y dice, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, algunos han interpretado que lo que el Señor estaba diciendo y orando realmente era que lo ayudara a pasar por todo eso y que al final también lo levantara. Muy interesante el pensamiento, pero aquí lo que está diciendo es pasase de él aquella hora. O sea, que de alguna manera él no tuviera que pasar por aquel momento. ¿Cuál momento? ¿La muerte en la cruz? ¿La muerte física? No, porque él no tenía miedo de morir. De hecho, él ya se los había dicho a sus discípulos, y como leímos exactamente en Marcos 8:31, les estaba enseñando que sería desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, y después ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, él conocía todo el plan de su padre y estaba consciente de eso y estaba entrando con toda su voluntad a eso. Pero ¿por qué él oró de esta manera? Es lo que queremos entender. Entonces en el verso 36 dice, y decía, Abba, Padre. Esta repetición es muy interesante, porque él podría haber dicho solo Abba,
que era la denominación o es una palabra aramea que quiere decir pai o papito. Era usada por los niños cuando hablaban con su padre. Era usada por los niños pequeños. Los adultos ya no usaban Abba, ¿verdad? Pero los pequeñitos sí. Y aquí vemos a Jesús usando este Abba, pater. La palabra aquí padre en el griego es pater. Entonces está diciendo como papá, papá. Algunos estudiosos creen que lo que realmente está diciendo aquí Marcos no es que Jesús estuviera repitiendo la palabra papá, papá, sino que él está diciendo aquí Abba, que quiere decir padre. Es lo que algunos interpretan en este texto. Pero realmente también la Escritura nos dice que nosotros como hijos de Dios también clamamos Abba, Padre. O sea, nosotros también, el Espíritu mismo dice que clama dentro de nosotros Abba, Padre. ¿Por qué? Porque cuando se llega a expresar esa oración es realmente con lo más profundo de nuestro espíritu. Probablemente cuando estemos en momentos tan críticos, tal vez no al nivel, a la altura o a la profundidad que Jesús vivió, pero sí al nivel nuestro, que para nosotros va a ser fuerte. Entonces está expresando ahí toda una intimidad con su Padre, toda una confianza con su Padre, porque Él va a decir algo muy importante. Y Él dice ahí, Abba, Padre, o escuchen ahora, todas las cosas son posibles para ti. Esa frase se escucha primeramente en el Nuevo Testamento a través del ángel Gabriel cuando le está diciendo a María, porque ella le dice, ¿y cómo sucederá esto? Porque cuando está hablando que va a tener un hijo, dice, ¿cómo sucederá eso si yo no conozco varón? ¿Ya? Entonces dice el ángel, pues bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y además de esto, tu parienta Isabel también tuvo un hijo en su vejez. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Ahora, cuando vemos esa frase, realmente todos nosotros podemos concordar que para Dios nada es imposible. Y aquí Jesús está utilizando esa frase porque obviamente mucho mejor que nosotros, Él conocía a su Padre y estaba con aquella intimidad diciendo, Señor, todas las cosas son posibles para ti. Y si son todas las cosas posibles, dice, aparta de mí esta copa. Vean ustedes cómo es que Él está expresando algo espiritual, porque la copa física Él ya la había bebido en la cena de la Pascua, unas horas antes en esa noche. Él ya había bebido la copa que Él mismo dijo, este es el cáliz o la copa del nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Entonces, pero aquí Él está hablando de una copa espiritual. Él ya había mostrado ahí en figura lo que esa copa representaba, el nuevo pacto en su sangre, o sea, el derramamiento de su sangre. En otras palabras, la muerte, la expiación y el perdón y la limpieza que vendrían por ese perfecto sacrificio. Pero ahora aquí Él está diciendo, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Vamos a ver, porque y esta es la razón por la cual el Padre lo abandona también, ¿verdad? Esta es la quinta persona y esta es una persona celestial de el divino, el Padre de los cielos, el Padre de Jesús lo abandona, porque la copa representa la ira y el juicio de Dios. Encontramos en el Salmo 75, en el versículo número 8, lo que la copa representa. 75, verso número 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, o sea, va a tener algún efecto, lleno de mistura, y él derrama
del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea, aquí lo que está hablando de esta copa es del juicio de Dios sobre los impíos. O sea, el juicio de Dios sobre todos los pecadores, o todos los hombres pecadores. Pero hay otro texto que lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 51, y en el verso número 17, donde dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Cuando está hablando de ese cáliz o de esa copa, se refiere a la ira y al juicio de Dios. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, dice. Y luego, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 25, leemos también otra revelación sobre lo que significa la copa o el cáliz de Dios. Capítulo 25, verso número 15, dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, ira, furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces, vemos aquí que la copa en el Antiguo Testamento era realmente una representación de la ira o del furor y del juicio de Dios sobre todos los impíos, naciones impías y también los impíos de su pueblo. Entonces, cuando Jesús está diciendo: Señor, aparta de mí, todo es posible, ya que todo es posible, vean ustedes qué importante es, ya que todo es posible, aparta de mí este cáliz, Señor, porque todo es posible para ti. Pero en esta frase nosotros vamos a percibir que esto no era posible para Dios. Todo es posible, pero esto no era posible. Y vamos a ver otras cosas que no son posibles para Dios. Pero si todo es posible, no. Es posible, por ejemplo, como dice la Escritura, hablando de la salvación de los hombres, ¿verdad? Cuando Pedro y todos los discípulos oyeron que para un rico entrar al reino de los cielos es más difícil que esto, y que un camello pasar por el ojo de una aguja, es más fácil que eso suceda, que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces, ¿quién podrá ser salvo?, dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, el todo es posible se refiere específicamente a cosas que son planeadas por Dios para que sucedan, porque es parte de la redención que Él tiene. Pero veamos ahora, porque la voluntad de su Padre era que Jesús enfrentara la muerte completamente, como dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 27 y en el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, aquí vemos cómo es que el Padre también lo abandonó. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Él fuera dejado solo completamente. Su pueblo, los líderes, sus discípulos, los más cercanos y su propio Padre lo dejaron solo, porque Él tenía que enfrentar solo. No, el pueblo no era capaz, ningún profeta era capaz, nadie, ningún líder, por más supremo, hasta Moisés, ni Elías, nadie era capaz de poder llevar sobre sus hombros el peso de la ira de Dios para poder salvar a la humanidad. Entonces, Él murió como el Cordero Pascual para evitar la ira de Dios sobre el pueblo, pero la ira de Dios cayó sobre Él. Él murió como el Cordero Pascual para proteger al pueblo, pero protección no hubo para Él.
Él murió como el Cordero Pascual para perdonar los pecados del pueblo y a través del sacrificio de Cristo. Pero el Cordero Pascual tuvo que derramar su sangre para que ese perdón se concretizara en todo el pueblo. Bueno, la verdad es que Jesús entendió claramente, por lo que nosotros vemos aquí, que Él no tenía más opción, porque Él le dijo: Padre, todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí encontramos otro aspecto, y este es el segundo de nuestro mensaje. Vean ustedes cómo es que en el jardín maravilloso del Edén, y Edén quiere decir placer, ¿verdad? Placer o placentero. Pero en el jardín placentero del Edén, en ese jardín maravilloso que el Señor crió para Adán y Eva, el hombre cayó en pecado. Y el hombre cayó en pecado en ese jardín maravilloso porque él tomó una decisión propia y no le importó la voluntad de Dios. Ahora nos encontramos en otro jardín, que es el jardín del Getsemaní. Y su nombre quiere decir prensa de aceite o prensa de oliva, mejor dicho. Prensa de oliva, porque lo que produce la presión, la prensa, que eran dos piedras que se corrían de esta manera, y las aceitunas, ¿verdad?, que es el fruto de la oliva, soltaba su aceite. Y ese aceite es una figura clara de la unción del ungido, ¿eh?, del Cristo, del Mesías, que Él cumpliría y terminaría su obra y su misión siendo esmagado, siendo presionado. Él llegó a ser presionado en el Getsemaní, y porque él no tuvo otra opción. Él, digámoslo de esta manera, el silencio de Dios fue audible. Porque el Padre podría haberle comenzado a explicar: pues claro que todo es posible para mí, yo podría tener muchas opciones para ofrecerte aquí, hijo. Pero Él no le habló. Bueno, no dice aquí la Escritura, pero lo que yo siento es que hubo un silencio que el Hijo comprendió claramente. Un silencio tan profundo, pero que un silencio que expresaba, diciéndole en otras palabras o sin palabras: Hijo, esta es la única manera para poder redimir al pueblo. Entonces, en el Getsemaní, en otro jardín, Jesús pagó, escuchen ahora, pagó el precio de nuestra redención. ¿Cómo? Dejando a un lado su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Vean ustedes cómo que en un jardín se cayó al pecado, se perdió la raza humana, y en otro jardín fue restaurado, pero aquí fue establecida la voluntad humana, aquí fue restablecida la voluntad del Padre, y aquí se revertió el cuadro. ¡Qué maravilla! Pero para revertirse ese cuadro fue necesario un sacrificio enorme de parte de Jesús. Porque aquí, en el jardín del Edén, había un hombre, pero que no era santo. Él era inocente, pero Adán no era santo y totalmente santo. Era un hombre que iba a pecar, no iba a fallar. Jesús era un hombre totalmente puro y santo. Nunca pecó. Pero dice 2 Corintios 5:21 que Él se hizo pecado por nosotros. O sea, Él cargó en sí el pecado de todos nosotros. Bueno, entonces aquí en el Getsemaní se manifestaron dos aspectos en la vida de Jesús. Por lo menos es lo que vemos en este mensaje. El primer aspecto es como hombre. Él como hombre está rogando a su Padre que pase de él aquella copa. Como ya sabemos, la copa representa el juicio y la ira de Dios, ¿verdad? Señor, no habrá otra manera de que esa ira y ese furor tuyo se derrame de otra forma, Señor, no será posible. Entonces aquí está un hombre
Él está rogando. Por eso entendemos eso, porque Él está también ahí como hombre. Él nunca dejó de ser hombre. Por eso Él dice también ahí en Marcos 8:31 que les leímos al principio, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. No únicamente al Cristo, sino al propio Hijo del Hombre, porque Él estaba con sus dos naturalezas, la presencia divina en su vida, Él mismo, el Dios, pero también con la naturaleza humana. Por eso es que Él se hizo carne y se puede compadecer de nosotros, porque Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Entonces, aquí encontramos a Jesús rogando a su Padre para que sea apartada esa copa. Que todos lo abandonaran, Él estaba dispuesto a soportar. Esto que también en cierto sentido representa esa copa. Esa copa representa la separación por un tiempo de la presencia de su Padre. Y Él no únicamente estaba sintiendo el horror de sentir sobre su vida la suciedad y la vanidad y el orgullo del pecado, sino también sintiendo la ausencia de su Padre, porque Él solo como el Cordero tendría que enfrentar todo esto. Él estaba dispuesto que todos lo abandonaran, más que lo abandonara su Padre. Eso era algo que Él no podía concebir en su mente. O sea, como hombre, Él también tenía su propia voluntad. Por eso Él está diciendo, Señor, si es posible, pero no se haga lo que yo quiero. Está revelando su propia voluntad como hombre, pero sino tu voluntad. Él no quería perder la comunión con su Padre, pero se sometió a la voluntad del Padre y Él se quedó solo. Bueno, la segunda parte que vemos aquí de Jesús no es únicamente la de hombre, sino también de un mediador entre Dios y los hombres. Aquí Él está como mediador, porque Él no está únicamente aquí sufriendo esa copa, bebiendo esa copa por su pecado, de ninguna manera. Él está bebiendo Él va a beber. De hecho, cuando Él ya llegó a la cruz, Él ya estaba preparado para enfrentar la cruz. Porque el momento más duro que Él vivió espiritual fue en el Getsemaní. En la cruz fue el momento más difícil física y emocionalmente, pero espiritualmente fue en el Getsemaní. Pero fue ahí donde Él venció todo tipo de desafíos, de retos, todo obstáculo. Él lo venció en el Getsemaní. Es que tremendo esto. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Porque nosotros vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades en nuestra vida. Y la única manera de llegar ante esas dificultades ya de una forma física es habiendo vencido antes en la presencia del Padre. Es habiendo vencido antes, habiendo recibido de Dios la fuerza. Porque aunque Él fue dejado solo, escuche, Él recibió fuerzas, dice la Escritura, que cuando ya Él terminó de orar, dice que Dios envió un ángel para que lo confortara. O sea, la situación era tan crítica que Él estaba siendo confortado espiritualmente allí. Y lo tremendo, vamos a ver al final, es cómo Él consigue levantarse de esa gran lucha que Él tuvo ahí, pero que Él también comprendió todo el corazón de su Padre. Él ya sabía que tenía que morir. Y otra vez, Él no tenía miedo de la cruz, no tenía miedo de morir físicamente, porque Él ya sabía que había recibido la orden de su Padre de entregarse. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida voluntariamente. Dice, tengo poder para tomarla y tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Él tenía claro lo que iba a suceder, pero en la forma, el medio que se había escogido era realmente lo más difícil. Entonces, como mediador entre Dios y los hombres, a pesar de toda la situación, Él se sometió completamente a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía y Él entendió que eso era lo que su Padre quería. Jesús sabía que todas las cosas son posibles para Dios. Nada es imposible para Él. Porque
lo conocía, ¿verdad? Jesús conocía a su Padre. Pero, ahora escuche, que Jesús muriera cargando sobre sí toda la ira, toda la culpa del pecado humano, para Dios, esa era la única opción justa. Escuchen, opción justa, porque la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. Pero pensemos un momento. El hijo le dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Sin embargo, hay cosas que moralmente hablando no son posibles para Dios. ¿Cómo así? Sí. Hay cosas que moralmente Dios no las puede hacer. A pesar de que todo es posible para Él, hay cosas que no son posibles. La primera es que dice la Escritura en Hebreos 6:18 que es imposible que Dios mienta. Y eso no es posible para Él. ¿Se dan cuenta que es el aspecto moral? Y Jesús estaba enfrentando una lucha moral, porque el pecado de todos nosotros estaba cayendo sobre Él para que nosotros recibiéramos la justificación por su sacrificio. Entonces, aquí, en este aspecto, tampoco era posible, porque estaba cayendo a esa parte moral donde tenían que eliminar por completo todo el pecado. Por eso es que es necesario también recordar lo que sucedía en Levítico capítulo 16, lo que está registrado ahí, hablando de los dos machos cabríos. ¿Se recuerdan ustedes que está registrado ahí que había un macho cabrío? Habían 3 animales que eran sacrificados, pero habían 2 machos cabríos, uno que era sacrificado como expiación y que su sangre era llevada hasta dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio, y él moría, ahí ese macho cabrío moría, ahí era sacrificado. Pero el otro macho cabrío era soltado al desierto. Antes de eso, Aarón, el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre ese animal, sobre su cabeza, confesando los pecados de él y confesando el pecado de todo el pueblo. Y él era echado al desierto, y un hombre lo llevaba al desierto, y dice que lo llevaba 10 millas, descansaba, otras 10 millas, descansaba, otras 10 millas y descansaba, hasta que el animal desaparecía. Más adelante ellos tenían miedo, porque eso representaba que el macho cabrío que moría era la forma como acontecía o sucedía la expiación. Pero luego ese otro macho cabrío que llevaba los pecados era una figura de cómo Dios nos aleja totalmente del pecado, ¿verdad? Pero los judíos percibían que cuando soltaban ese macho cabrío, podía quedar vagando por el desierto y de repente tener la habilidad también de regresar con ellos. Dicen que ellos tenían miedo de que si regresaba era una evidencia de que Dios no había perdonado sus pecados. Además de eso, entonces llevaba aquí un cordón de grana, ¿verdad?, escarlata, y se suponía que si el Señor perdonaba sus pecados, ese cordón se convertía en blanco, en el color blanco. Bueno, el hecho es de que ellos tenían sus formas de cómo ver las cosas. Llegó un momento en la historia del pueblo que ellos decidieron mejor, para asegurarse que el Señor iba a perdonar completamente sus pecados, ese macho cabrío que era suelto al desierto, lo llevaban lejos hasta un lugar donde había un gran precipicio, y ahí lo soltaban para que muriera y no tuviera oportunidad de regresar, para que ellos tuvieran exactamente la seguridad de que Dios había perdonado sus pecados en el día de expiación. Esos 2 machos cabríos representan exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Él vino a sacrificarse por nosotros. Su sacrificio fue la expiación, su sangre fue el perdón de nuestros pecados, pero también Él tuvo que ir al desierto. O sea, el Señor también dejó el jardín y escogió el desierto, el lugar más profundo, el lugar más seco, el lugar sin ninguna presencia de Dios, digámoslo de esa manera, en el infierno. Él también fue allá y apartó totalmente. Por eso dice la Escritura en uno de los profetas menores
que Dios ha lanzado nuestros pecados a lo profundo de la mar. Está hablando del más profundo abismo, a los propios infiernos. Ahí fue dejado el pecado. Entonces, esa es una obra maravillosa que el Señor hizo. Bueno, entonces, hay cosas que sí son imposibles para Dios. Primero, mentir. Segundo, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe, es lo que dice Hebreos 11:6. Es imposible también que no era, mejor dicho, moralmente posible que Dios expiara el pecado, escuchen, y redimiera a la humanidad perdida fuera o aparte del sacrificio perfecto a través de Cristo, que fue lo único que vino a satisfacer la ira de Dios. Es increíble que Dios el Padre nunca le negó a Cristo ninguna petición, pero esta no se la respondió positivamente. La razón es porque solo había una forma de expiar el pecado del pueblo, y era a través de su propio sacrificio. No había otra manera para salvar a la humanidad. ¿Perciben ustedes cómo es que moralmente hablando hay cosas imposibles para Dios? No porque Él no pueda hacerlo, no porque Él no tenga un sinfín de alternativas, no, es porque justamente hablando, moralmente hablando, era necesario que alguien pagara el precio. No había otra alternativa. ¿Y quién lo tuvo que pagar? Él mismo, a través de la persona de su Hijo. Por eso es que nosotros necesitamos vivir muy agradecidos con el Señor, porque la copa no solamente representa la ira, el furor y el juicio de Dios, sino también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No la muerte física, sino la muerte espiritual, que Él tuvo que cargar sobre sí el pecado de todos nosotros. En la cruz, cuando Él ya está en la cruz, Él dijo, ahí en Lucas capítulo 23, verso 46, está registrado esta frase: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? En tus manos, Señor, entrego. O sea, Él estaba consciente del precio que estaba pagando, de la experiencia que estaba viviendo y de la esperanza que tenía de regresar otra vez a través de la resurrección. Pero todo era por obra y voluntad de su Padre y el poder del Espíritu Santo que lo resucitaría de entre los muertos. Y por último, Jesús salió de aquel jardín con la actitud correcta, con la actitud poderosa para enfrentar y para hacer y cumplir la voluntad del Padre. Dice aquí en Lucas 14, dice verso 40, al volver otra vez los halló durmiendo a los discípulos, a los tres, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: escuchen, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí lo que Él dijo en 8:31, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y vean ustedes cómo es que Jesús puede enfrentar el arresto, el juicio delante de los dos sumos sacerdotes, el juicio delante de Pilatos, la humillación delante del pueblo que gritaba crucifícalo, en los azotes de los soldados, el cargar la cruz sobre sus hombros y luego ir al Calvario. Todo eso Él lo enfrentó con una calma. Porque dice que Pilatos mismo se asombraba que no le respondía cuando Él le decía: ¿no oyes todo lo que acusan y dicen de ti? Y Él no respondía una sola palabra. Y dice que Pilatos se admiraba de su actitud. ¿Cómo es que Jesús llegó a tener esa capacidad? Hermanos, el Señor Padre no le respondió, tuvo un silencio que habló más que palabras, ¿verdad? Pero sí una cosa sucedió: Él lo fortaleció en su espíritu, lo fortaleció. Por eso es que hasta ese ángel dice que llegó para confortarlo, de tal manera que después de haber orado con lágrimas y sudado grandes gotas de sangre, dice, o sea, su angustia fue extrema,
Él se levantó del Getsemaní con la victoria ya en sus manos. Enfrentó la infamia, enfrentó la vergüenza y dice que por el gozo propuesto delante de él soportó la cruz. ¿Dónde recibió ese gozo? La tristeza profunda estaba en el Getsemaní, pero cuando él tuvo ese encuentro con su Padre, y a pesar de haber sido dejado solo, él recibió en su vida esas fuerzas que necesitaba. Amados hermanos, de igual manera, si nosotros cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos estamos sintiendo solos, nosotros sí no somos dejados solos, con excepción si estamos en pecado y no queremos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Pero si nosotros estamos a cuentas con el Señor y estamos pasando por pruebas y estamos pasando por dificultades y que nuestra alma está angustiada hasta la muerte, tengamos la seguridad que podemos recibir de Dios, aunque Él pudiera también guardar silencio, aunque ese silencio nos revelara plenamente que su voluntad es que pasemos por ese momento. Si esa es su voluntad, nosotros también. Si Jesús soportó esa copa de la ira, del juicio, del furor de Dios, ¿qué más nosotros podemos hacer cuando podemos aceptar la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida? Pues únicamente pedirle que Él nos fortalezca y Él lo va a hacer y nosotros vamos a poder enfrentar cualquier dificultad con la gracia de los cielos. Cristo venció asombrosamente, con paz y con un control total en sus emociones, delante de todos, que todos estaban asombrados. Hasta el propio centurión en la cruz dijo, cuando él expiró de esa manera, dice, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, en los momentos de nuestra vida, esa capacidad que el Señor recibió en el Getsemaní. Si estamos siendo presionados en esa prensa de olivas, en esa prensa de aceitunas, que el aceite de su presencia pueda fluir y que podamos tener la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y poder soportar. Si Jesús soportó lo peor de lo peor, nosotros podemos también no tener que llegar a decir cosas como Pedro o como el resto de los discípulos, yo estoy dispuesto a morir contigo, porque no somos capaces de poder medir, ¿verdad? No, el efecto de nuestras palabras o de nuestras emociones, sino hasta que estamos realmente en las circunstancias claras. Como dice el salmista, Señor, en medio de mi angustia, tú conoces mi corazón. Lo que está diciendo es que solo ahí nosotros realmente manifestamos lo que somos. Pero somos capaces de recibir de los cielos esa gracia si tan solamente buscamos al Señor como el Señor lo hizo. Y ese ejemplo maravilloso Él nos dejó para que seamos victoriosos. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos de tu gracia, te pedimos de tus fuerzas. Fortalece a mis hermanos y a mis hermanas que están pasando por momentos difíciles. Anímalos, Señor, que aún el silencio celestial pueda ser tan claro, tan diáfano, Señor, que cada uno de nosotros entienda qué es lo que debe hacer. Padre amado, ninguno de nosotros debe creer que somos dignos de una palabra audible de Dios para que nos diga por qué o para qué. Oh Señor, si tu silencio está siendo oído en nuestros oídos, es porque nosotros necesitamos humildemente responderte o decirte como Cristo Jesús dijo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y esa voluntad será en nuestra mano prosperada para la gloria de tu nombre y, Señor, para testimonio también de otros de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peores vendrán y necesitamos tener las fuerzas del aceite que da el jardín del Getsemaní. Pero es ahí que después de eso
nos llevará a la gloria de los cielos. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.